prédica le puse reino de sacerdotes. Estamos con el tema de todo lo que pasa, ¿no? en nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y también todo lo que pasaba en el tabernáculo. Así que ahora es interesante que podamos ver algo que está en el corazón de Dios, que no se le ocurrió a ningún hombre, sino que es Dios mismo el que pensó para su pueblo como un reino de sacerdotes. Y en la antigüedad, los pueblos, ¿no? del Oriente Medio, habían personas que cumplían la función de sacerdotes. Básicamente eran individuos que se ocupaban de la vida religiosa en un pueblo. Y muchas veces los reyes de las naciones eran considerados también sacerdotes. El caso más emblemático es el de Melquisedec. Esto lo pueden ver en Génesis 14:18, que refiere a que era rey de Salem y sacerdote, dice la palabra, del Dios Altísimo. Y básicamente, como para entrar en tema, el primer ungimiento de sacerdotes que se realizó fue luego que se había terminado el tabernáculo, y es por decisión de Dios, que le dice a Moisés que la tribu de Leví, a través de Aarón, ¿no? y su descendencia, eran los elegidos para el sacerdocio. Dios le dice a Moisés en Éxodo 28:1 que había elegido a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes. En el versículo siguiente le da todas las especificaciones de cómo debía hacerse el ungimiento y todos los reglamentos dictados por Dios para los sacerdotes. Es mucho, así que yo intento ir por otro lado, ¿no? con la palabra. Lo que debemos saber en base a la evidencia bíblica, que en el corazón de Dios siempre estuvo el deseo de tener un reino de sacerdotes. Eso estuvo desde el minuto cero en el corazón de Dios, un reino de sacerdotes. Éxodo 19:6 lo dice, ¿no? Dios le dice a Moisés: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y agrega a Dios ahí, y gente santa. Interesante, ¿no? Es toda una definición, es toda una palabra que llega a nosotros de una manera, ¿no? Yo sé que ustedes lo leyeron en otra oportunidad, pero que Dios diga, ¿no? Ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. ¡Wow! Decisivamente puedo afirmar que Dios siempre quiso que su pueblo sea un reino de sacerdotes y que todos sus hijos sean gente santa. Amén. El sacerdote, hermano, debía ser una persona entregada y consagrada a Dios. Los hombres respetaban mucho a los sacerdotes, y estaba bien que así sea, porque ellos mantenían los estatutos que Dios había establecido, sobre todo en relación a la limpieza, a la purificación. Era tan puntillosa la cosa que incluso tampoco podía oficiar de sacerdote cualquier persona que tuviera defecto físico en la línea sucesoria sacerdotal, en este caso de la línea de Aarón. Eso lo pueden ver en Levítico 21, del 16 al 24. Tampoco podían ministrar si no se purificaban mediante el lavamiento en la fuente de bronce, como habíamos visto, las manos, los pies. Eso está en Éxodo 30, del 18 al 21. Dios refiere que debían hacer esto para no morir así de sagrado, ¿no? y radical era oficial de sacerdote. Entre otras cosas, no podían tampoco beber vino el día que iban a ministrar. Se tenían que abstener de beber vino. Tampoco podían tocar cadáveres inmundos o de difuntos, porque se consideraban inmundos, quise decir. Solo se les permitía si era familiar, muy cercano, eso está en Levítico 1 al 3, 21 del 1 al 3. Tampoco tenían que realizar manifestaciones de luto, ni hacer ninguna de ese tipo de cosas. Ahora, hay algo interesante en relación al sacerdocio,
que yo pensaba que primero, fíjense que Dios ordena primero hacer un tabernáculo y después ordena el ungimiento de los sacerdotes. Así que la función sacerdotal no hubiese existido sin el tabernáculo o el templo después. Interesante, ¿no? Dios primero ordena la construcción del tabernáculo y luego el ungimiento del sacerdote. Básicamente el deber primordial de un sacerdote es servir a Dios. Ese es el deber primordial. Por eso son llamados ministros, lo vamos a ver en los profetas. Isaías en el capítulo 61:6 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Jeremías también lo dice en el 33:21, los levitas y sacerdotes mis ministros. Ahí está hablando Dios. Son personas que Dios elige y la intención de Dios es que un sacerdote busque purificación y santificación. El oficio sacerdotal tiene que ver con ministrar las cosas de Dios. Tiene que ver con eso, ¿no? Con el servicio. La misión es puramente de servicio. Está bien que las demás personas tengan respeto por ello, ¿no? Por los sacerdotes. Porque es el mismo Dios el que les ha elegido. Pero sin tabernáculo y sin templo, no hay manera de ministrar a Jehová. Interesante. Y yo les venía hablando, ¿no? En las otras prédicas, que hay 7 cosas que la familia sacerdotal debía hacer continuamente en el tabernáculo, que eran sumamente esenciales. La primera que vimos era la quema del fuego sobre el altar de bronce. En una prédica creo que lo abordé, Levítico 6:13, donde el fuego siempre debía estar encendido, ardiendo en el altar. Nunca debía apagarse ese fuego. Era tarea de los sacerdotes que ese fuego no menguara. Hebreos 12, 28, 29, yo pensando en el fuego, ¿no? Yo iba a este versículo, estos 2 versículos donde dice: tengamos gracias, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios, dice la palabra, es fuego consumidor. ¡Wow! El fuego evoca poder de Dios. Y cuando nos reunimos en el nombre del Señor, debemos entender esto, que entre nosotros está la santidad. Quiere habitar la santidad. Hoy un poco lo hablaba, ¿no? La ofrenda. La santidad y la justicia de Dios. Por eso insisto en que cada acto que nosotros hagamos aquí, debemos estar de acuerdo, ¿no? Con aquel en cuyo nombre nos reunimos, porque no podemos quemar nosotros fuego extraño a Dios. ¿Sí? Porque su fuego también, en el sentido de Él, nos puede consumir. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo a las tinieblas. Cuando uno trae una palabra de este sentido, no es para que alguien se incomode, sino que es la verdad de Dios, es para que podamos caminar ordenadamente, para que sepamos que esto no es algo que inventó un pastor, una persona, que a alguien se le ocurrió, que un profeta entró en trance y se puso a escribir cosas que no venían de Dios. Así que no podemos ministrar a Dios y vivir en tinieblas. Eso no puede pasar. Y Pablo le escribe a Timoteo porque veía que había entrado cierto alejamiento de la verdad. En la primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, y le dice: pero si tardo mucho para que sepas cómo te debes conducir en la casa de Dios. Y esa palabra que él está diciendo a Timoteo es en el contexto de que muchos estaban anhelando obispado, lugares, posición. Y si bien es un buen anhelo, muchos no estaban dispuestos a cumplir con el orden que Dios estableció. No querían obedecer a nadie, someterse a nadie. Vivían desordenadamente en sus casas y familias y anhelaban obispado, ¿no? Es una inconsistencia severa que Dios no aprueba, obviamente. Por eso a veces a los hermanos que están unidos en pareja y de manera informal, yo a veces soy incómodo. Les digo que está bueno ordenar,
Porque todo lo que podemos ordenar, Dios lo aprueba, Dios lo bendice. Dios es un Dios santo, un Dios poderoso que en el orden se complace. Y el altar de bronce o de los holocaustos, Dios le ordena a Moisés que lo construyera para el tabernáculo. En Éxodo 27, del 1 al 8, está todo las especificaciones de ese altar de bronce y le da de detalles, ¿no?, de cómo debía ser. Y ellos en ese momento son un pueblo nómade, están por el desierto, están peregrinando. Y yo pensaba, ¿no?, que a Dios no le interesa si estamos en la ciudad, en el campo, en el desierto, en cualquier lugar que estemos. Si es tabernáculo o templo, que es indistinto. Lo importante es que en todo tiempo y en todo lugar tiene que haber, porque el altar de bronce significaba eso, tiene que haber arrepentimiento para que pueda haber remisión de pecado y para que también haya reconciliación. Si la iglesia refiere ser un reino de sacerdotes hoy, hay tres cosas que no pueden faltar: palabra de Dios, adoración y oración. Son tres cosas sumamente importantes en la vida de las personas. Esas son las funciones básicas que un sacerdote debe saber que Dios espera se hagan. Entonces la presencia de Dios va a ser real en la vida de un pueblo de sacerdotes. Amén. El altar de bronce era el más grande de los 7 muebles del tabernáculo. Ocupaba un lugar central en el atrio. Cuando uno llegaba, ¿no?, al tabernáculo o al templo, se encontraba con ese mobiliario ahí. Era la primera pieza que el sacerdote encontraba al entrar en este espacio sagrado. Y el fuego, ¿no? Uno se encontraba con el fuego ahí ardiendo, fuerte. Levítico 6:13. Debían ofrecerse sacrificios diarios, por la mañana, por la tarde. Éxodo 28, del 38 al 39. Y así también como cualquier ofrenda adicional por pecado o culpa, ya lo vimos en otra prédica. Levítico 6:25, Levítico 7:2. Ese altar hecho de bronce, hermanos, también representa juicio. Fíjense que cuando Moisés habla con Dios y Aarón se dispone a hacer el becerro de oro y está todo el pueblo ahí, ¿no? Entra en idolatría. ¿Qué vienen después? Unas serpientes, ¿recuerdan eso, no? Le dice el Señor a Moisés: haz una serpiente de bronce. El bronce tiene que ver con el juicio. También está en Apocalipsis. Hace referencia a Jesús como de bronce bruñido, cuando está en el preámbulo de hablar el mensaje a las iglesias de Asia. Si consideramos el diseño del tabernáculo, vemos una clara enseñanza. No podemos acercarnos, hermanos, no podemos acercarnos a la presencia de Dios sin tratar primero el tema del pecado. Es el tema. Y ese tabernáculo apunta a Jesús, quien se convirtió en el sacrificio perfecto. Hebreos 10:10 dice: fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Amén. No se me pongan tristes, porque termina bien esta prédica, no se me pongan tristes. Veíamos en otro sermón que los sacerdotes en el altar de bronce debían ofrecer 2 corderos, ¿no?, cada día, según lo estipulado por Dios. Me darían ganas como de tomar lección, pero no estamos en escuela bíblica. Éxodo 29, 39 al 41, otra característica que apunta a Cristo, ¿no?, el sumo sacerdote por excelencia. Efesios 5:2 está escrito: Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice la palabra, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué lindo, ¿no? Ese sacrificio de nuestro Jesús
Esos dos corderos nos recuerdan las perfecciones del Hijo amado de Dios, aquí como hombre, entregándose a sí mismo en sacrificio por puro placer de Dios, para el puro placer de Dios, para que sea glorificado en todos los sentidos. De la misma manera, cuando nos reunimos nosotros, debemos tener ante nosotros, en primer lugar, el placer, que lo hacemos para el placer de Dios, de modo que así como Cristo estuvo dispuesto a ofrecerse a sí mismo para el placer de Dios, nosotros también debemos, cueste lo que cueste, y Jazmín, se me fue, según Romanos 12:1 tengo escrito en mis notas, ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Una vez que el sacerdote entraba al lugar santo, lo primero que tenía que hacer es ir a las lámparas del candelabro, que allí estaban, ¿no? Que también tenían que arder continuamente. Eso está en Levítico 24. Éxodo 25:37 dice, y encenderán sus lámparas para que alumbren delante de él. El Señor le dice a Moisés, ordena, Levítico 24:1, ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, a fin de que las lámparas permanezcan encendidas continuamente. O sea, hay una doble función. Acá los sacerdotes son los que cuidan de que no se apague la lámpara, ¿no? Está el candelero puro, pero vemos que es tarea del pueblo traer aceite de oliva puro, sin decoloración, ni residuos de polvo, ni ramas, ni hojas. O sea, hay una tarea que el pueblo debe hacer, que es el que trae el aceite de oliva, ¿no? Después los sacerdotes se fijaban si ese aceite era puro o no, y lo llevaban al candelero. Y dijo Aarón, cuidará la lámpara delante del Señor desde la tarde hasta la mañana, continuamente. Esta será una ordenanza perpetua para las generaciones venideras. Las lámparas del candelabro de oro puro delante del Señor deben cuidarse continuamente. Levítico 24, 3 y 4. Y el candelabro constaba de dos componentes principales. El candelero estaba hecho de oro puro y tenía aceite, o sea, tenía como cuenquitos de aceite, y es impresionante porque esa lámpara sin ninguno de los dos componentes no hubiese podido funcionar. Para que haya iluminación divina, ¿no? En el servicio y en la adoración. Miren qué interesante esto. Para que en nuestro servicio, como sacerdotes de Dios que somos, haya, ¿no? Iluminación divina en nuestro servicio y en la adoración, necesitamos la persona de Cristo, que es símbolo del candelero, y el Espíritu Santo, que es símbolo del aceite, ¿sí? Necesitamos esas dos cosas en nuestra vida. El candelabro no cumple una función específica, ilumina el interior del tabernáculo. Es la primera función. Da luz a todo lo que hay allí dentro. Sin luz, Aarón, los sacerdotes, habrían tropezado en la oscuridad mientras realizaban sus tareas y ofrecían sacrificio a Dios. Esto también nos enseña que si no permitimos que el Señor alumbre nuestro servicio en todo lo que hacemos para Dios, en nuestro trabajo, porque aún nuestro trabajo también debe glorificar a Dios, hacerlo con excelencia donde estamos, ser luz donde estamos, ser un candelero donde estamos. Las 7 lámparas iluminan el lugar santo, pero también es un recordatorio de la presencia de Dios, alumbrando la vida de sus hijos amados, ¿no? De sus sacerdotes. Y la luz, hermanos, es un símbolo poderoso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque la luz señala directamente a Dios. Fíjense que 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. En el corazón de Dios siempre estuvo el deseo que Israel, y con el tiempo la iglesia, porque hoy es la iglesia, con el tiempo la iglesia, fueran luz para las naciones, un pueblo elegido. 1 Pedro 2:9, fíjense lo que dice,
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hay tres cosas que no se nos deben grabar: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Acá está todo en este versículo. Te habla de que fuiste escogido, te habla de que sos sacerdote, que sos pueblo de Dios, que es Él el que te escogió. ¿Para qué? Para alumbrar como ese candelero. En el Sermón del Monte, registrado en Mateo 5, 15 y 16, el Señor anima a los que estaban escuchando ahí, a los que seguían, a no esconder esa luz debajo de un almud. Dice, cuando uno pone una luz, la pone arriba para que se pueda ver, se pueda iluminar. No la esconde debajo de un almud, sino que brilla delante de todos los hombres. En Apocalipsis 1:20, el ángel hace alusión en relación al candelero a las 7 iglesias que deben alumbrar en medio de la oscuridad, ¿no? La iglesia de Asia. Para que una iglesia alumbre con poder, necesita la presencia de Cristo, el candelabro, y la unción del Espíritu Santo, el aceite. Amén. Otra función importante que el sacerdote hacía el día de reposo: disponía 12 panes ácimos sobre la mesa de la preposición, Levítico 24:8. Al otro sábado, esos panes estaban 7 días en la presencia del Señor. Al otro sábado sacaban esos panes y ponían panes nuevos. Estaban hechos de flor de harina, como era también la ofrenda de cereal. Y el incienso también se colocaba sobre cada hilera. Ahora vamos a hablar del incienso en el altar de oro. El incienso colocado sobre cada hilera y mantenido en su lugar por la corona interior de oro puro, y la luz del candelabro brillaba arriba de esos panes. Lo que debe haber sido, ¿no? Vuela mucho mi imaginación cuando leo, porque yo cierro los ojos y me imagino, ¿no?, cómo habrá sido el tabernáculo, el candelero, los panes ahí puestos, ¿no?, brillando. Porque vieron que la luz de candil no es una luz fuerte, sino es una luz que realza otras cosas en los objetos. Qué lindo debe haber sido poder ver eso. Estaban presentados en 2 filas de 6, era ofrenda constante a Dios, representaba provisión de Dios para las tribus de Israel. Los sacerdotes debían comer el pan cuando lo sacaban y ponían los nuevos, después comían ahí en el mismo lugar santo, comían ese pan que era símbolo de la provisión de Dios. Y también el número de los panes daba representatividad a Israel. Y ahora podemos decir que esos panes también dan representatividad a la iglesia. Y es un recordatorio constante del pacto entre Dios e Israel. Esos panes, luego de estar en la presencia de Dios, eran considerados santos y bueno, los sacerdotes lo comían ahí en el lugar, ¿no? Todo sigue apuntando a Jesús, ya que es el pan de vida, ¿no? Qué interesante está Jesús. Donde vos vayas en el tabernáculo está Jesús. Él es el pan de vida, Juan 6:35. Cristo es nuestro sustento. Amén. Él lo llena todo. Toda saciedad viene de Él. Otra tarea que el sacerdote hacía en el lugar santo era quemar incienso en el altar de oro. Y estaba el incienso ya en el altar de oro muy cerquita del velo, muy cerquita. Ahí del otro lado ya estaba el arca, estaba la presencia, ¿no?, los querubines. Y quemar incienso en el altar de oro que separaba, ¿no?, ese velo estaba ahí separando ya el lugar santo con el Santísimo. En Éxodo 30, del 6 al 9, Dios da las especificaciones de cómo debía hacerse. Aarón, como sacerdote, debía quemar incienso aromático cada mañana luego de alistar las lámparas y ahí al anochecer. Es un rito que se debe hacer a perpetuidad, dice Dios, delante de Jehová. Todas las generaciones de los israelitas debían hacerlo.
Apocalipsis 8:2 en la traducción de la Biblia de las Américas leemos: y se le dio mucho incienso para que hiciese eficaces las oraciones de los santos. En el tiempo contemporáneo en donde Cristo le dio lámpara a la iglesia para que alumbre la tierra, tenemos que saber que cuando nos inclinamos en adoración, estamos en lugar santo. Estamos en lugar santo. ¿Qué privilegio tienen nuestros hermanos que ministran en la adoración? ¿No? Están en el lugar santo. Qué importancia, ¿no? Qué lindo para reflexionar, para decirle al Señor: yo quiero hacerlo como conviene, como vos querés que lo hagamos. Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 8: quiero pues que los hombres oren, porque ahí el incienso tiene que ver con la oración también. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Leí ahí un artículo yo a veces me pierdo mucho cuando estoy predicando, haciendo la prédica, estoy en oración y me pongo ahí a ver todo el material que tengo en casa, y si no, a veces googleo, y encontré ahí como una especie de encuesta donde hay un porcentaje elevadísimo, como de más del 80%, que las iglesias del mundo ya no tienen reunión de oración. Me sorprendí. Ya no hay reunión de oración comunitaria. ¿Por qué no van los hermanos a orar? No van. Entonces, ¿los pastores qué hacen? Bueno, no importa. Por eso yo le digo, las aliento a mis hermanas que están en oración. No importa el número. Hay que hacerlo. Dios irá tocando a más a que se sumen. Pero yo digo, wow, es un número altísimo. Las iglesias decidieron ya no orar más comunitariamente. Por ahí hace una prédica el pastor sobre la oración y está librado a lo que cada uno puede hacer en su vida personal. Hermanos, la oración es vital en el servicio sacerdotal. Vital. En dos direcciones. Hacia Dios y hacia los hermanos. Porque cuando oramos, intercedemos. Cuando entramos en el momento de las peticiones y vemos que hay hermanos que de la casa ponen una petición, estamos, y acá los hermanos, ustedes ponen cuando están en la casa una petición, y acá los hermanos están orando con fuerza por eso que ustedes pusieron. Por último, el sacerdote, no descuidemos la oración. Amén. No la descuidemos. Busquemos nuestros momentos. A mí me gusta hacerlo sin que nadie me vea. Y es lindo. En la intimidad, me pongo ahí a hablar con Dios. Por último, el sacerdote debía tener una vestimenta especial, ¿no? Por un lado portaba un pectoral que una vez predicó algo, Oscar creo, sobre esto, que contenía 12 piedras, ¿no? En Éxodo 28-29 Dios refiere: y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Estas 12 piedras representaban a Israel, obviamente. Todo el número 12 tiene que ver con las tribus, colocadas como testimonio según el lugar que el mismo Dios le dio al pectoral donde debía ubicarse. El pueblo estaba allí representado ante Dios en el lugar santo y el santísimo, porque al santísimo entraba el sumo. Era cuadrado, estaba sobre el corazón del sumo sacerdote. Era para mantener la verdad del cuerpo de Cristo en la tierra. Tenemos que reconocer a nuestros hermanos que se esfuerzan por vivir en santidad. Cada santo en la tierra, en cualquier momento dado, como miembro de su único cuerpo, y donde los santos se reúnen en el nombre del Señor, aquí como Hiblo, en el barrio de Los Hornos, como iglesia, estamos colocados por Dios para testimonio. Según la voluntad de Dios, tenemos la responsabilidad
de mantener localmente en este lugar donde el Señor nos ha colocado individualmente, con nuestras acciones y palabras, declarar las verdades de Dios. Las verdades de Dios. Y otra parte de la vestimenta era la placa de oro sobre la mitra que iba en la frente. Éxodo 28, 36 al 38 dice: harás además una lámina de oro fino, grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Ustedes iban a ver al sumo con una frase tallada en oro que decía santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón azul que rodearía la cabeza, estará sobre ella y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y puede ser que la mitra, el sumo sacerdote no se la sacaba nunca. Hay muchos escritos teológicos sobre eso, que los sumos sacerdotes se dejaban la mitra a propósito para que todo el que se cruzaba con él, del pueblo, leía santidad a Jehová. Ay, mira la cosita, ¿no? Ellos veían cuando bajaba la nube la gloria de Dios, y ellos vieron relámpagos, truenos en un momento en el Sinaí, ¿no? Ellos vieron que con Dios era algo serio. Así que imagínense al sumo caminando con esa placa de oro que decía santidad a Jehová. En nuestro servicio a Dios, sea en acción de gracias, alabanza, adoración, puede estar latente la posibilidad que actuemos sin tener santidad. Trate de escribirlo muy cuidadosamente, porque no es mi tarea acusar ni juzgar a nadie. Y también lejos del poder del Espíritu Santo, que nuestro servicio esté acéfalo de estas cosas. Porque hay una realidad evidente que todavía estamos en la carne. Nuestro cuerpo no fue glorificado. El pecado está latente en nosotros, ¿no? Siempre tratando de meterse en las grietas, en las cosas de nuestro corazón, en nuestras debilidades. La carne tiene sus inclinaciones en lo que no es sagrado y santo. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, toma lo que ofrecemos. Miren qué importante, pero de esto nosotros no podemos abusar. Pero Jesús toma todo lo que hacemos. No como ese sumo sacerdote que iba con la mitra, que decía santidad. Sabía que en el pueblo había de todo. Pero era a través de eso que el Señor permitía que ellos pudieran oficiar y presentar al pueblo ante Dios. ¿No? Qué profundidad de la palabra de Dios. Jesús toma como nuestro gran sumo sacerdote todo lo que ofrecemos con nuestra habilidad, pero con verdadero afecto por Él, y se lo presenta a Dios. De una manera que, a través de su justicia, de su amor, de su misericordia, la perfección ante el Padre. Yo digo que bueno que cuando un pueblo va adquiriendo sabiduría, conocimiento y comienza a vivir en santidad, creo que es menor el esfuerzo de Jesús ante el Padre. Pues diciendo, mira, sabes, estos muchachos están andando en un avión ahora. Cada vez menos esfuerzo tengo que hacer yo por presentarte la ofrenda de ellos. Porque viven en santidad, buscan la santidad de Dios. Pero aún, y a los jóvenes les digo, si todavía te falta, si todavía muchas veces te sientes con culpa, Jesús todavía presenta tu servicio en santidad, en perfección. Y Él espera que puedas dar un paso más hacia la santidad, hacia la justicia.
Así que yo los aliento, mis hermanos, no se desanimen. Por eso digo, termina bien la prédica, porque es tan profundo entender esto, lo que Dios hace con nuestra debilidad. Pero debemos considerar que en esa placa, ¿no?, del sumo sacerdote están escritas las palabras santidad a Jehová. Así que es el Señor el que conoce nuestros corazones, lo que hay en nuestra mente, lo que hay, las intenciones que tenemos. Y Él es el que da una respuesta verdadera y afectuosa hacia Él. Entonces, Él lo aceptará en sus manos y lo presentará a Dios en perfecta armonía con su santidad. El desafío, mis hermanos, es no abusar de eso, no decir, bueno, Jesús ya lo presenta santo, sino que cada día nosotros, por eso es un proceso, ¿no? Cada día nosotros podamos limpiarnos más y más. ¿Sí? Hoy un poquito, luchar al menos, decir, bueno, hay esto que esté arraigado en mi vida, no sé, cliqueo páginas o entro en lugares o hago tal cosa o hago tal otra, voy a incomodar un poquito aunque sea eso. Voy a tratar una vez de decirle que no, voy a tratar de empezar algo. Yo sé que lo hace el Espíritu. Puedes empezar a orar y a pedirle al Señor la fuerza para que puedas vencer eso. Hoy, a la luz del Nuevo Testamento, dentro del Nuevo Pacto, hay un sacerdocio diferente. En el libro de Hebreos se resalta el papel del Señor Jesús como sumo sacerdote y su sacerdocio, hermanos, el sacerdocio de Jesús no es levítico, el de la ley, no es ese. Esa función es un juramento de Dios registrado en el Salmo 110:4 que dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Dice el Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, anterior a la ley. Es pura iniciativa del Padre que Cristo fuera nuestro sumo sacerdote. No es bueno, Jesús eligió, el Padre lo hace a Jesús nuestro sumo sacerdote. Hebreos 5:6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar. Esto está citando obviamente lo que yo recién le leí en Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 9, 11 y 12. Bueno, el libro de Hebreos habla mucho sobre el tema del sacerdocio, sobre todo de Cristo. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar, emociona, santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tómate un momento para darle gracias a Dios por esto. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias a Dios. Gracias, Jesús. Gracias por entrar una vez y para siempre. Gracias por nuestra redención, Señor. Gracias. Sé, hermanos, que luchamos con debilidades, con flaquezas, y que muchas veces nos sentimos lejos del Señor. Pero hoy la palabra ha venido para que tengamos ánimo. Porque Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Voy a invitar a mis hermanos que estén viniendo. Cristo, hermanos, en el nuevo pacto,
tuvo y tiene el propósito que su pueblo sea un reino de sacerdotes. Amén. Quiero que cada uno de nosotros nos vamos, yo sé que lo sabían, pero nos vamos sabiendo. No, el sacerdote es el pastor, es el líder. Cada uno de nosotros somos sacerdotes para Dios. En el nuevo pacto Cristo tuvo y tiene el propósito que su pueblo sea un reino de sacerdotes y gente santa. Gente santa. Qué lindo, ¿no? No sé si el día que estemos cara a cara con nuestro amado Redentor, ¿cómo será ese momento? Si estaremos en calles de oro o veremos mar de cristal, como dice Apocalipsis. No me importa eso, sino que eso perdería todo brillo si no estaría Él, que es el que nos redimió, el que nos salvó, el que nos transformó. Yo no sé si Él, ese día, nosotros podemos presentarnos diciéndole: Señor, dimos todo lo que pudimos, porque si hay alguien que dio todo por nosotros fue Él. Podría haberse quedado en el trono, podría haberse quedado ahí, ¿no? Como dice Filipenses, pero yo digo, qué lindo sería que lleguemos como pueblo santo, que luchamos por eso, que luchamos por apartarnos, que se le infle el pecho a Jesús de saber que lo intentamos, con nuestros hijos, que lo intentamos en nuestra casa, que pedimos fuerzas en los momentos de debilidad, que pedimos socorro cuando no dábamos más, pero que nuestro corazón fue siempre ser sus sacerdotes y gente santa. Dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Yo doy gracias a Dios por su palabra que nos alumbra y nos edifica. Yo siento que la palabra a mí me edifica mucho. Cuando la leo, cuando la vuelvo a leer, cuando entra en mi corazón. Y aunque hay cosas que todavía debo cambiar y debo revisar, la palabra trabaja con poder en mi vida. Yo deseo que te enamores de la palabra. Que seamos un pueblo santo a Dios. Y quiero terminar esta prédica orando. No sé si quieren poner en pie. Cristo, Cristo y solo Cristo. Nuestro Redentor eterno. Amor de los amores. Entrañable Maestro. Que aboga por nosotros ante el Padre en justicia y gracia. Rey eterno. Establece tu reino entre nosotros. Te lo pedimos humildemente. Establece tu reino entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sacerdotes y gente santa. Que algún día pueda decirse de nosotros que somos gente santa. Que ministremos en tu casa con responsabilidad, llenos de gracia y de verdad. Ayúdanos. Quita en el nombre de Jesús toda carnalidad de nosotros. En el nombre de Jesús, te ruego en esta hora por aquellos que se sienten ajenos a tu reino.
sumo sacerdote eterno. Perfecciona tu obra en nosotros. Lo necesitamos profundamente. Afírmanos en tu verdad, fortalécenos con tu diestra. Establece tu reino en nosotros. Queremos ser un pueblo santo que levante en alto tu bandera. Queremos contemplar tu gloria. Ábrenos el velo de la incredulidad, que se caigan las escamas de los ojos. Alúmbranos con tu palabra. Queremos verte en tu santuario, contemplar la hermosura de tu santidad. Trae, Señor, convicción de pecado en nuestra vida y justicia. Queremos verte, Señor. Establece un reino de sacerdote entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tenemos un gran privilegio. Somos sacerdotes de Dios. Amén. Un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Sí? Que podamos en esta semana pensar en esta palabra que Dios ha traído a nuestra vida. Que podamos atesorarla, guardarla en lo profundo de nuestro corazón. Dios les bendiga grandemente. Para siempre encontré mi lugar.